Muy buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia virtual Alimento para mi Espíritu. Le invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy con nuestro programa Mis 60 minutos con Dios. Un tiempo de adoración, de enseñanza y de oración. Hoy compartiremos un tema que hemos titulado En la crisis, paz por la fe. Como es un tema extenso, vamos a dividirlo en dos partes. Hoy daremos la primera parte y en la próxima grabación estaremos compartiendo la segunda parte y la conclusión de este tema. Nosotros debemos entender que en estos tiempos no hay persona que no esté en crisis. Por eso necesitamos la respuesta del Señor, por eso necesitamos las guías del Señor, para que sepamos tener paz por medio de la fe en estos tiempos de crisis. Por eso oramos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu infinita bondad. Te pedimos que en este día nos permitas a través del Espíritu Santo poder entender tu palabra, poder llevarla a nuestro corazón y que sea práctica para ejecución en nuestra vida. Todos, absolutamente todos en estos tiempos de la humanidad estamos viviendo en crisis. Por eso necesitamos tu ayuda, necesitamos tu guía, tu dirección y aún tu corrección para que nosotros podamos entender lo que a través de la palabra tú nos quieres decir. Por eso hemos llamado, Señor, este tiempo en la crisis paz por la fe, porque entendemos que es la fe la herramienta poderosa que nos puede llevar a ese discernimiento, a esa capacidad de resolución de las circunstancias que estamos viviendo. Es claro y es evidente para todos y cada uno de nosotros que estamos en situaciones difíciles. Pero debemos entender algunos elementos primarios que son parte de lo que sucede en nuestro tiempo de crisis. Hay cosas que se ven afectadas en nuestra vida. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se afectan en nuestro tiempo de crisis es la visión. Nuestra visión se distorsiona, se afecta. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros solemos atraer a nuestra circunstancia particular las demás circunstancias que quizás nos incomodan y nos molestan y construimos un gran problema de una circunstancia que no nos agrada. Entonces vemos el problema sobredimensionado. Pero también nos afectamos en la visión porque vemos que el tiempo transcurre de manera más lenta para el que sufre. Cuando nosotros le preguntamos a una persona que está en alegría, en gozo, a él le parece que el tiempo es corto, que pasa demasiado rápido cuando se está disfrutando. Pero cuando se está en sufrimiento, en dolor, en prueba, vemos y entendemos que sentimos que nuestro tiempo es mucho más lento, que es demorada la solución, que es demorada la respuesta, que es demorado todo lo que pasa en nuestras circunstancias. También se afecta nuestra capacidad de reacción. En la crisis nos afectamos en nuestra capacidad de responder a la situación que estamos viviendo, porque hemos perdido el equilibrio. Al perder la visión o al distorsionar nuestra visión, el equilibrio con el que debemos vivir también se pierde. También se descontrolan nuestras emociones y en ese descontrol de nuestras emociones, al perder ese control, perdemos la seguridad, viene el miedo, viene sentimientos de impotencia, cambiamos nuestro temperamento, nuestro genio, no somos la mejor compañía, perdemos la paciencia y sentimos soledad. También decae nuestra fe en el Señor. En medio de la crisis empezamos a dudar si el Señor nos quiere ayudar, si nosotros somos lo suficientemente importantes para Él, si está en el plan de Dios ayudarnos, etcétera, etcétera. Empieza a decaer nuestra fe. Otra cosa que sucede en nuestra vida en estos tiempos de crisis es que se drenan nuestras energías.
nuestras energías físicas, psicológicas, emocionales, mentales, aún espirituales. Pareciera que fuéramos decayendo en un modelo de incapacidad que se va degradando permanentemente a través y en medio de la crisis. Pero también por nuestros cambios emocionales también se afectan nuestras relaciones. Usted siempre va a escuchar que una persona en crisis siempre va a decir que los demás no le ayudan, que los demás no le colaboran, que los demás no le ayudan a solucionar la crisis. Entonces, estamos viendo un momento en nuestra vida que está siendo afectado de muchas maneras por la crisis. La pregunta que ahora nos debemos hacer es: ¿cuál es la respuesta que nosotros recibimos a través de la palabra? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor quiere darnos cuando hablamos de los tiempos de crisis? Nosotros debemos entender que en la sabiduría del Señor nosotros debemos tener paz por medio de la fe. Ese es el mensaje que hoy tenemos. ¿Cuál es ese proceso por el cual nosotros debemos tener paz en medio de las circunstancias y de las dificultades que nosotros tenemos? Vayamos a la palabra. La palabra, lo primero que nos enseña es que no podemos olvidar por ningún motivo que Dios es nuestro protector y nuestro refugio. Dice la palabra del Señor en Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tres elementos que en este versículo nosotros debemos tener en cuenta, con la claridad. Este es un versículo de la palabra del Señor, pero en la palabra del Señor hay infinidad de versículos que nos hablan del amor de Dios, del deseo del Señor de ayudarnos, del deseo del Señor de que pasemos la prueba, de la demostración de lo importante que nosotros somos para el Señor. Pero en este versículo específico, la palabra nos dice que Jehová es bueno. El Dios que nosotros tenemos y en el cual creemos es un Dios bueno. Un Dios que es fortaleza para nosotros en el día de la angustia. No está hablando de cuando estamos bien, está hablando el versículo que el Señor es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Pero lo más importante y que nos compete en nuestra actitud tener claro es que la palabra dice que Él conoce a los que confían en Él. Esto quiere decir que los toma en cuenta, que está pendiente de ellos. Entonces la pregunta es: ¿nosotros confiamos en el Señor cuando estamos bien? Y de la misma manera confiamos en el Señor cuando estamos en angustia, desesperación o crisis. Porque la paz se pierde porque nosotros no confiamos. Y la predicación nos quiere enseñar cómo debemos tener paz en medio de la crisis por medio de la fe. Y entonces nosotros tenemos que tener la plena y absoluta confianza en el Señor. Total, absoluta. Nosotros tenemos que entender que las soluciones perfectas, completas y permanentes vienen de Dios. Ni el mundo, ni la sociedad, ni el poder, ni el dinero, ni las relaciones, ni nada que usted conozca en el mundo le podrá dar este nivel de soluciones. El único que puede dar este nivel de soluciones es el Señor. Soluciones perfectas, completas y permanentes. Entonces, no podemos, como primer elemento de tener en cuenta en medio de la crisis, es que no podemos olvidar que Dios es nuestro protector y nuestro refugio. También la palabra nos enseña en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9 que no podemos perder la paciencia, que no podemos perder la fe. En la traducción del lenguaje actual dice la palabra: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma.
La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. El segundo elemento, después de entender que el Señor es nuestro refugio y nuestro protector, es que nosotros no podemos perder la paciencia. La palabra nos está diciendo que debemos tener conciencia de nuestras actitudes al asumir las circunstancias y la crisis que estamos viviendo. Por eso dice, sí, pasamos muchas dificultades, pero no nos desanimamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la crisis no podemos renunciar. En medio de la crisis no nos podemos dar por vencidos. En medio de la crisis no podemos bajar la guardia. En medio de la crisis no podemos permitirle al enemigo que bombardee nuestra mente con pensamientos de desánimo, de derrota y de fracaso. Si confiamos en ese Señor que es nuestro refugio y que es nuestro protector, nosotros debemos mantener en esa fe la paciencia. Pero también tenemos que recordar que dice la palabra, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Usted debe recordar que para que nosotros podamos estar en el punto de donde fluye la bendición, debemos estar en una actitud correcta, en la posición correcta y donde Dios nos mandó a que estuviésemos. Y una de esas cosas que debemos tener en cuenta es el control de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso no podemos perder la calma, porque en medio del lloro, del gritar, del sufrir, del maldecir o del renegar o el de quejarnos, no va a fluir la bendición. Entonces sí tenemos preocupaciones, pero la palabra nos enseña que no debemos perder la calma. La gente nos persigue, sí, quizás las personas no nos ayudan, pero adicionalmente son tropiezo en medio de las soluciones. Pero tenemos garantía, porque dice la palabra que Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Que nosotros pasemos la vida sin fracasar o sin caer es una ilusión, es una mentira que nosotros no podemos creer. El Señor nos dijo que nosotros tendríamos aflicción, pero que tuviéramos paz porque Él había vencido el mundo. Entonces, estamos hablando de la capacidad que hoy en las grandes empresas y multinacionales se habla, la resiliencia, que es la capacidad de volvernos a levantar. Entonces, podemos caer. Y todo cristiano, todo creyente y todo ser humano va a fracasar y va a caer. Pero en Dios y en la fe que tenemos un refugio y una fortaleza en el Señor, nosotros tenemos capacidad de levantarnos porque Él extiende su mano para ayudarnos a levantar. Nosotros también debemos entender que el Señor está en un plan que está desarrollando con nosotros, que nos lleva a un futuro en el que estaremos en su presencia, a un futuro en que la eternidad la pasaremos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos tener seguridad de que somos salvos. Dice la palabra del Señor en Salmo 138:7 de la traducción del lenguaje actual. Cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas, muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Nosotros tenemos seguridad de ser salvos porque nosotros entendemos que vamos a llegar a un futuro que tenemos en el Señor, una eternidad con el Señor. Entonces no vamos a fracasar en el camino, no nos vamos a perder en el camino, no vamos a morir sin Dios en el camino. Por eso la palabra nos enseña que esa seguridad de ser salvos nos da también el entendimiento para saber que el Señor nos da fuerzas en el problema. Por eso dice, cuando me encuentro en el problema, me da nuevas fuerzas. Esas nuevas fuerzas pueden ser entendimiento, discernimiento, capacidades, dones, talentos, una nueva idea, un nuevo proyecto, una manera nueva de enfrentar las situaciones. Dice la palabra que Él nos muestra su poder y nos salva de los enemigos. Todos los contradictores y todos los que quizás disfruten de nuestro fracaso y de nuestro dolor, serán contenidos por el Señor. Nosotros no nos debemos preocupar por ellos. Nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo para que de Él vengan esas fuerzas que nosotros necesitamos y las soluciones que nosotros esperamos en medio de las circunstancias.
Dice la palabra del Señor también en Salmo 31:7. Dice, me gozaré y alegraré en tus misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros debemos tener la capacidad de estar en gozo en medio de las circunstancias y en medio de la prueba, en medio de la crisis. Cuando Santiago nos dice que nosotros debemos estar en alegría, en sumo gozo cuando estamos en prueba, quizás de manera natural no lo entendemos y no lo aceptamos. Pero la palabra nos está diciendo no una verdad que no tiene sustento. Lo que nos está diciendo el Señor es, si su plena confianza está en Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios grande y maravilloso, ese Dios que todo lo puede, está a tu favor. Y por eso nosotros debemos ser capaces de ir al Señor, presentarnos ante Dios, quizás llorando, quizás gimiendo, quizás gritando, quizás expresando ese dolor que sentimos por las circunstancias y por la crisis que estamos viviendo. Pero delante del Señor, como dice Isaías, desgarrar nuestro corazón delante de Él y presentar todas nuestras necesidades, pero presentarlas no por la simple petición, sino por la firme convicción de que Él nos escucha, de que Él está interesado en ayudarnos, de que que para Él somos lo suficientemente importantes y que nosotros debemos entender que Él tiene el poder para cambiar nuestras situaciones. Entonces, si venimos al Dios Todopoderoso, que nos ama, que somos importantes para Él, Él quiere y tiene el poder de hacerlo, nosotros dejamos nuestras preocupaciones y dejamos nuestra carga delante del Señor. Entonces debemos tener la paz y la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, porque ahora dejamos nuestras cargas delante del Señor, nuestras preocupaciones. Y entonces, con esa seguridad y con esa confianza podremos tener capacidad de estar en gozo. Téngalo por ahí en su memoria, en donde usted lo pueda apuntar, un versículo que para mí es muy interesante. Dice en Mateo 11:28, habla Cristo Jesús y dice que vengan a Él todos los que están trabajados y cansados y Él los hará descansar. Quiere decir que nosotros podemos poner las cargas delante del Señor, entregárselas al Señor y Él nos hará descansar. Entonces no estamos diciendo que estemos en gozo en medio de la crisis y de las circunstancias como algo ilusorio. Estamos diciendo que esa capacidad de gozo en medio de la crisis, esa capacidad de estar en paz, está nacida de la confianza en el poder que Dios tiene, en el querer que Dios tiene para nosotros de favorecernos, el entender que para Él somos lo suficientemente importantes, que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros y que Él lo va a hacer porque nos ama. Entonces estaremos en capacidad de gozo. También nosotros debemos entender que en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, Él también nos enseña, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si Dios lo determina todo, si Dios lo establece todo, y si Dios dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien, aún estas crisis, aún estas circunstancias, aún estas pruebas serán convertidas en cosas que nos ayudarán al final, estarán a favor nuestro. Él las convertirá en cosas que estarán a favor nuestro. Nosotros, pasado algún tiempo,
si tenemos fe y confianza absoluta en el Señor, vamos a ver que esta circunstancia, que esta crisis, que este problema, que esta dificultad, que esto que me causa dolor y sufrimiento, lo vamos a ver como aguas que pasaron debajo del puente. Y las circunstancias que me agredían y las circunstancias que me causaban dolor y daño, hoy son parte de la fortaleza que me permite vivir una vida con más capacidad de unión con el Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien. Fuimos llamados, claro, si usted está aquí escuchando esta palabra, es porque nosotros fuimos llamados y hay un propósito que el Señor tiene para nosotros, pero nosotros tenemos que entender que el Señor sí nos quiere ayudar, que el Señor nos quiere bendecir, que el Señor nos quiere cuidar, que el Señor nos quiere proteger. Entonces, todo se mueve por la voluntad y por la soberanía de Dios. Y en esa voluntad y en esa soberanía Dios determina que todas las cosas nos ayudarán para bien. También la palabra nos enseña de dónde viene el auxilio, de dónde viene el socorro, de dónde vienen las buenas dádivas. Dice en Salmo 121, 1:3. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que resbale tu pie, no se adormecerá el que te guarda. La palabra nos está diciendo que nosotros debemos entender de dónde vienen las buenas dádivas, de dónde viene lo bueno, de dónde viene la bendición. La bendición viene del Señor. Todo lo bueno viene del Señor. Todo lo que nosotros deseamos viene del Señor. Y en medio de la prueba y en medio de la dificultad y en medio de la crisis, las soluciones, como decía al principio, perfectas, completas y permanentes, vienen de Dios. De Dios viene el socorro. Y tenemos que tener en cuenta que Dios no se cansa, que Dios no duerme, que Dios no necesita como nosotros esos periodos de desconexión. Dios está al pendiente de sus hijos, porque somos sus hijos, las 24 horas del día. Entonces, nosotros debemos entender en este momento estos elementos que son los que nos permiten tener paz por medio de la fe en la crisis que estamos viviendo. Primero, no podemos olvidar que nuestro Dios es nuestro protector y nuestro refugio. No podemos, como segundo elemento, perder la fe y la paciencia, porque el Señor nos ha demostrado que Él está en control de todas las cosas. No podemos olvidar que por difícil que sea la crisis, esto es temporal. Nosotros debemos, como tercer elemento, tener seguridad de que somos salvos. En medio de la crisis, nacida de la confianza que tenemos en el Señor, tenemos que desarrollar la capacidad de estar en gozo, en tranquilidad, en contentamiento, en paz, para que la bendición fluya a nosotros y esa bendición que esperamos del Señor llegue también a nosotros. También entender que estamos bajo la soberanía de Dios, que nada se mueve bajo el cielo o la tierra si no está determinado por Dios. Y recordar que el Señor determinó que para sus hijos todas las cosas nos ayudaban para bien. Pero también no buscar la solución en el mundo, en la política, en la economía, en el poder, en el dinero, en las relaciones. Debemos siempre recordar que el auxilio viene de Dios, que las soluciones perfectas, completas y permanentes vienen de Dios, no del mundo ni de lo que Él nos ofrece. Por eso, en esta primera parte de esta palabra, de esta enseñanza, tocamos estos 6 elementos, para que nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos tenerlo en nuestro corazón y entender que debemos tener paz en medio de la crisis por medio de la fe y confianza que tenemos en el Señor. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, nosotros
Queremos tener paz en medio de la crisis. Pero tu palabra nos enseña que esa paz la alcanzamos si tenemos plena y absoluta fe y confianza en ti, Señor. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe. Por eso, Señor, enséñanos cómo podemos entender en nuestro corazón y en nuestra existencia que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro refugio. Permítenos a través del conocimiento de tu palabra, de ese discernir, de ese escudriñar, de ese buscar en tu palabra, encontrar las fortalezas en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque nos da la fe, nos da la certeza, nos da el convencimiento, Señor, de que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro refugio. En medio de la crisis y de las circunstancias, Señor, nuestra naturaleza humana pierde la fe, pierde la paciencia, Señor. Por eso te pedimos, Padre Santo, que siempre te manifiestes de manera evidente a nosotros, para que nuestra fe y nuestra paciencia sea fortalecida y sepamos esperar los tiempos tuyos de la realización de la bendición, aún en el proceso que nosotros estamos llevando. Tener la conciencia siempre, Padre Santo, de que cualquier crisis y dificultad, Padre, es temporal, que lo único eterno, real, es tu promesa de salvación y que un día estaremos, Señor, ante tu presencia, viviendo la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros debemos tener capacidad en esa misma fe y en esa misma confianza para que desarrollemos, Señor, la capacidad en medio de la crisis de estar en gozo, en paz y tranquilidad. No como algo de ilusorio, como algo que es contradictorio a nuestra naturaleza, sino que espiritualmente entendemos que nuestra confianza puesta en ti es la mejor garantía de que encontraremos las soluciones y las respuestas, y por eso desde ese punto de fe agradecemos con gozo y alegría. También, Señor, sabemos que tus determinaciones han establecido que el mundo, las circunstancias, la crisis, el problema, todo a través tuyo y de nuestra fe y confianza en ti se convertirán en cosas que nos ayudarán para bien. Por eso, Señor, es importante que nosotros reconozcamos siempre en todo lo que vivimos que todo lo bueno, que todo lo deseable viene de ti. Y si necesitamos socorro y ayuda, Señor, también vienen de ti. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y, Señor, que estos elementos de tu palabra lleguen a nuestro corazón y sean cincelados por tu Espíritu Santo en nuestro espíritu y podamos tener la certeza de que en medio de la crisis podemos tener paz por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Estaremos compartiendo la segunda parte de en la crisis, tener paz por medio de la fe. Les invito a que se conecten a nuestro canal de YouTube de Alimento para mi Espíritu. También compartimos la información en nuestro Facebook. En nuestro programa en vivo estaremos orando por sus peticiones, nos las pueden hacer llegar por medio del WhatsApp que está en pantalla, y también si nos quieren escribir o compartir con nosotros documentos o alguna otra cosa, estamos en el correo Jaime Monroy Cara, alimentoparamiespíritu.com. Muchas gracias, Dios los bendiga y que en esta semana Dios, a través de estos 6 elementos que hoy hemos tocado, usted pueda obtener paz en medio de la crisis, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.